Hola, el título del video es Levantar el bloqueo cubano, en base al artículo del doctor Santos Mercado Reyes, publicado en Asuntos Capitales el 18 de enero del 2010. En este artículo, el doctor hace una crítica al sistema de gobierno existente en Cuba, ya que en Cuba no existe capitalismo ni la propiedad privada. Y para esto él nos habla de cómo los izquierdistas llegaron al poder en 1959 con Fidel Castro y la ayuda del Che Guevara. Él nos habla de que cuando eran los tiempos políticos ellos prometieron a la sociedad cubana educación, salud, vivienda, y con esto se ganaron a la sociedad cubana. De esta manera pudieron llegar a ocupar la presidencia. Y desde ese entonces, pues desde el punto de vista del doctor, ha sido lo peor que le ha pasado a Cuba, ya que Cuba está aislado de los demás países. Ahora, desde el momento en el que Fidel Castro llega a la presidencia, se iniciaron una serie de reformas estructurales para beneficiar al país, incluyendo la expropiación de ferrocarriles, aviones, hospitales, escuelas, etc. Y a muchos extranjeros se les confiscaron sus bienes, expulsándolos de Cuba. Y también nos menciona que en ese entonces Fidel Castro le puso a cargo la industria y el comercio a Ernesto Che Guevara. Y lo que hizo Che Guevara fue que prohibió que las personas pudieran comerciar entre sí, dentro de Cuba y fuera de Cuba, obviamente. Y con esto, bueno, estas medidas las realizaron para que todos en Cuba fueran iguales. Ahora, el doctor considera que si el bloqueo se eliminara de Cuba, la economía de Cuba se desarrollaría rápidamente, pero considera que el gobierno de Fidel Castro no ha querido hacerlo, porque de esta manera ya no tendría tan controlado a la sociedad cubana. Y asimismo, el gobierno perdería poder sobre ellos. Ahora, desde mi punto de vista, considero que si el gobierno cubano decidió tomar las mejores medidas para que en Cuba se eliminara la pobreza, y de alguna manera ellos beneficiaron a la mayoría de la sociedad cubana, ya que ahora pues todos tienen educación, bueno, todos van a la escuela, pueden ir a los hospitales, tienen un trabajo, viven bien, quizás no son ricos, pero viven bien, y no hay pobreza, no hay niños en la calle, algo que yo veo que es bueno. Pero como en todo, hay personas que están en desacuerdo, ya que quisieran acumular riquezas, y eso no es posible en Cuba. Y es por ello que muchos cubanos van a otros países en busca de riquezas. Pero también viéndolo desde el punto de vista social y científico, Cuba tiene los mejores doctores, aun cuando en su país no se les pague bien, pero pues son los mejores doctores, y también tiene muy buenos atletas. Entonces considero que Cuba, por el tipo de gobierno que tiene, ha sabido salir adelante sin la necesidad del capitalismo. Y si hablamos de libertades, pues es un país libre que decide cómo vivir. Ahora, por otro lado, considero que si la gente estuviera, o si la mayoría de las personas estuvieran en contra de este gobierno, pues ya se hubiera quitado desde hace mucho. Pero creo que si lo han tolerado es porque realmente ha beneficiado a la mayoría de los cubanos. Eso es todo y muchas gracias.